que solemos hacer cada domingo en este lugar. Y repite conmigo, por favor. Esta es mi Biblia, la santa palabra de Dios, la semilla incorruptible. Y en esta mañana la voy a sembrar en mi corazón. Yo soy lo que Dios dice que soy. Yo tengo lo que Dios dice que tengo. Y yo puedo hacer lo que Dios dice que puedo hacer. Después de esta palabra, mi vida nunca será la misma, sino más bien será cambiada, transformada por la maravillosa, poderosa, gloriosa, majestuosa palabra de Dios. Amén. ¿Qué le decimos a la persona que está a nuestro lado? Mente alerta ahí, corazón receptivo. Gloria a Dios. Bien, mis amados hermanos, hoy entramos a nuestra lección número 22 y estamos avanzando en esta serie titulada Nuestra nueva identidad en Cristo. Y hemos venido hablando desde un inicio, desde la primera semana que estuvimos hablando, la importancia de la identidad en una persona. Puesto que Dios mismo, apenas nosotros lo conocimos, lo primero que Él hizo es darnos esto, identidad. Porque la identidad es importante en la vida de la persona porque ella determina su destino. Si no hay identidad, no hay destino. Pero todos recibimos identidad de una u otra manera. Quizás tus padres no te bendijeron, tus padres no te dieron identidad, pero ya incluso el no darte una identidad, ya te dieron una identidad completamente distorsionada. Por ende, tenemos un destino completamente distorsionado. Por eso es importante, desde ya de antemano a nuestros hijos pequeños, aun si estuviera en el vientre de la madre, debemos de darle identidad. Debemos de decirle quiénes son, por qué están viniendo a la tierra, para qué están viniendo a la tierra. El darle la identidad marcará fuertemente su destino y eso hará de que tenga un brillante futuro en adelante. También hemos estado hablando acerca de la nueva criatura, la criatura que nunca antes jamás existía, ahora existe en nosotros. Hemos hablado que la nueva criatura es una criatura que nunca antes jamás había existido en el hombre. Y eso es algo que como creyentes necesitamos entender. Puesto que no hay una revelación completa en cuanto a esta realidad espiritual hecha en Cristo Jesús, y por eso muchos creyentes aún no han entendido lo que significa el verdadero cristianismo, el verdadero significado de decir soy una nueva criatura, por falta de conocimiento. Por eso hemos tomado tiempo de poder preparar esta serie y poder profundizarnos continuamente de quiénes somos realmente en Cristo. Quizás tú te conozcas tu temperamento, conozcas tu carácter, conozcas tu personalidad, quizás tú conozcas cómo fuiste continuamente por años, pero el día que tú aceptaste a Jesús como tu verdadero y único Salvador, aquella persona que tú conocías ya no existe. Ahora hay una nueva persona que ha aparecido en escena. Ciertamente tienes recuerdos y memoria de aquello porque eso no se borra. Pero ahora hay una nueva persona en Cristo y necesitamos conocer esa persona. Y esa persona hemos estado ya descubriendo poco a poco de quién es. Y dijimos primeramente que esa nueva criatura es una criatura que nunca antes jamás existió, por lo tanto no lo conoces todavía o no conoces todavía quién es esa criatura y por ende necesitamos conocerla. También dijimos que la nueva criatura es una criatura justa y santa. Justa porque puede ponerse delante de Dios sin un sentimiento de culpabilidad o inferioridad. Es una persona que no siente y no se siente indigna de estar en su presencia de Él, porque en Cristo Jesús hemos sido justos, justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios, como que si nunca antes hubiésemos pecado. Recordemos lo que hemos venido enseñando, que Él nos dio su justicia, nos dio su inocencia y nosotros le dimos nuestra injusticia, nosotros le dimos nuestros pecados, nosotros le dimos nuestra culpabilidad
Él tomó nuestra culpabilidad, tomó nuestra injusticia y lo llevó a la cruz para que ahora en Cristo nosotros seamos justos y santos, porque hemos sido separados por Dios para Dios. Hemos sido separados del reino de las tinieblas y hemos sido traídos a un nuevo reino. Hemos sido sacados de la oscuridad y hemos sido traídos a la luz. Por eso la Biblia dice que somos santos, somos gente separada, pero que continuamente está practicando la santificación, porque continuamente está separándose aún de cosas que contaminan su cuerpo, se sigue separando de cosas que contaminan su espíritu, y por eso la Biblia nos habla de que es santo, practique la santidad. Así es que estamos viendo que también la criatura no solamente es justa y santa, sino también la nueva criatura es templo del Espíritu Santo. Como hemos vuelto a repetir, el Espíritu Santo es una persona viviendo dentro de nosotros para guiarnos a toda la verdad y para enseñarnos todas las cosas. Y hay que ser consciente de esta realidad. ¿Cuántos son conscientes que tienen el Espíritu Santo? Amén. Muy bien, ¿el Espíritu Santo te ha levantado temprano para orar o no te ha levantado temprano para orar? ¿Cuántos son conscientes que cuando se levantan temprano es porque Dios quiere que tú puedas orar de repente o puedas leer la palabra en ese momento? Pero Dios nos levanta temprano para buscarlo a Él. Amén. Pero algunos dicen, no, 5 minutos más, ¿no? Y no son conscientes de que el Espíritu Santo nos levanta para orar, para interceder por nuestra familia, para orar por nuestra pareja, orar por nuestros hijos, especialmente los varones, que tenemos esta tarea en nuestras manos, porque en nosotros, nuestro hogar, nuestra familia está sentada en nosotros el peso y la responsabilidad y el futuro de ellos. Por eso es que Dios al hombre es el que le ha dado la autoridad y el que va a rendir cuentas de lo que haga con su hogar, con su familia, porque en sus manos no está el destino del solo, sino también de toda su familia. Por eso el Espíritu Santo que vive en nosotros ha sido puesto para enseñarnos, ha sido puesto para guiarnos a vivir una vida completamente diferente a las demás personas. También dijimos que la nueva criatura es la luz del mundo, porque nosotros traemos luz, nosotros alumbramos, nosotros somos personas que traemos la buena noticia a un hogar y que a través de la buena noticia traemos lo que se llama la luz dentro de las tinieblas. Dios nos manda a alumbrar en medio de las tinieblas. Amén. Dile a la persona que está a tu lado, Dios te ha mandado a ser luz en medio de las tinieblas. Gloria a Dios, porque si Dios solo hubiera querido que fuésemos la luz y que no nos contaminemos con las tinieblas, estaríamos en la punta del cerro, en esas montañas altas, en un templo, y nos apartaríamos de la oscuridad. Pero Dios nos ha llamado a ser luz en medio de las tinieblas. Por eso estamos aquí en la tierra, en medio de mucha gente que no conoce de Dios, para alumbrar sus vidas, para alumbrar sus hogares, para alumbrar su familia. También nosotros dijimos que la nueva criatura es un embajador de Cristo, como que si Dios mismo rogase por medio de nosotros. Y como embajadores somos representantes del reino de los cielos aquí en la tierra. Como embajadores somos personas que hemos traído la cultura del reino de Dios para implantarlo en la tierra y para compartirlo, porque todo embajador se encarga de transmitir su costumbre, su cultura hacia los demás. Esa es la tarea de todo embajador, y representamos nuestro país, representamos nuestro reino, o el reino de Dios, perdón, y lo representamos aquí en la tierra. También dijimos que la nueva criatura no solamente era una embajadora de Cristo, sino también era un hijo bendecido con toda bendición espiritual, y no hay nada que le falte. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia dice que estamos completos en Cristo Jesús, porque hemos sido bendecidos con toda bendición, y que todas las cosas que pertenecen a la vida de la piedad nos han sido otorgados por su divino poder mediante el conocimiento de Cristo. Y eso es algo que necesitamos comprender y conocer, de que solo conociendo más y más de Él podrás entender lo que Él ha hecho
en tu vida y de las cosas que ya Él te ha dado. También dijimos que la nueva criatura es una criatura llamada ministro de la reconciliación. Y estuvimos hablando por 2 semanas acerca de este punto, de que somos gente que ha sido llamado a reconciliar y no hemos sido llamados a condenar. Hemos sido llamados a predicar el evangelio de la paz y no el evangelio de la muerte, no el evangelio del caos. Hemos sido llamados a predicar el evangelio de la reconciliación, porque tenemos un ministerio otorgado por parte de Dios que es reconciliar, acercar el corazón de alguien hacia alguien, y es exclusivamente hacia Dios. No somos gente que juzga, somos gente que está llamada para reconciliar vidas. Y ahora vamos a ver un nuevo punto, que es la nueva criatura es una criatura que le pertenece a Dios. Y la Biblia dice en 1 Juan capítulo 4, por favor, en el versículo 4, la Escritura toma esta declaración y dice, 1 Juan capítulo 4, versículo 4, dice, hijitos, y luego dice, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Gloria a Dios. Nuevamente dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Y tomo esta parte, vosotros sois de Dios, por eso el título es Somos de Dios, porque aquí se nos está dando una identidad de pertenencia. Porque le pertenecemos a alguien, sois de Dios, provenimos de Dios. Y esta declaración dada por el apóstol Juan está dada bajo una circunstancia muy en particular, que lo vamos a leer en este momento, y por eso es importante esta palabra de identidad, que somos de Dios. Y yo creo que después de lo que comparta van a entender muchas personas del por qué suelo decir de que Dios es bueno, y en gran manera Él es bueno. Leamos el contexto, por favor, versículo 1 del del capítulo 4 de 1 de Juan. Capítulo 4, versículo 1. Dice así. Recuerden que el que acabamos de leer es el versículo 4, así que vamos a leer el versículo 1 del capítulo 4. Amados, dice, no creáis a todo espíritu, sino, dice, probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos, ¿qué? Profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Bien. Quiero compartir el contexto de esta palabra, puesto que este contexto es un contexto bíblico en lo que ocurre muchas veces en muchos lugares. Y cuando la Escritura nos menciona que somos de Dios y hay una declaración de pertenencia, hay un por qué se está diciendo esto. Y el contexto es de que habían falsos profetas que estaban profetizando o estaban hablando cosas que no son correctas y que han salido por el mundo, dice, ¿no? Muy bien, estos falsos profetas que han traído un mensaje que no es de Dios, por supuesto, por eso son falsos profetas que han salido por el mundo y que no son de Dios, y estos tienen un mensaje que tampoco es de Dios, pero como dicen, falsos profetas, aparentemente pareciera que fueran,
Porque no podemos decir que algo es falso si al mirar ambos no son casi idénticos, ¿verdad? No podemos decir que este es un billete de $20 falso si primeramente no veo que existe un billete original de $20. Por ejemplo, yo no podría decir que existe un billete falso de $15 porque no existe un billete de $15. ¿Amén? ¿Existe un billete falso de $4? No, porque no existe un original de $4. ¿Estamos de acuerdo? Pero cuando la Biblia dice que hay falsos profetas, es porque estas personas aparentemente parecieran que fueran los originales. Pero estas personas han salido del mundo y pertenecen al mundo y tienen un mensaje del mundo. Y como estos falsos profetas han salido a enseñar un mensaje, y ese mensaje se oye y muchas veces retumba en las iglesias, es hablado en las iglesias, pero la pregunta es, ¿cómo podemos reconocer aquello? Y el mismo apóstol Juan nos da la respuesta, el mismo versículo 4, por favor, vayamos y leamos lo que dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios y el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Estos falsos profetas aparentemente parecieran que fueran, pero no lo son, y en vez de tener el espíritu de verdad, tienen un espíritu de error porque hablan cosas erradas. El punto es de que muchos de nosotros no sabemos si es verdad o es mentira lo que están hablando o lo que están profetizando. Y les digo por experiencia propia, y recuerdo mencionarlo muchas veces, y voy a volverlo a mencionar porque esto suele ocurrir y ustedes van a encontrar esto en muchos lugares. Es más, van a encontrar creyentes que van a hablar estas cosas. Por ejemplo, una de las clásicas palabras o expresiones que dicen es: si tú te vas de la iglesia, Dios te va a castigar, no te va a ir bien, por lo tanto te tienes que quedar en la iglesia, porque si te vas de la iglesia te va a ir todo mal. ¿Han escuchado esa expresión? Sí, las hay. ¿Dónde las hay? En las iglesias. ¿Pero esto es verdad? No. ¿Y cómo lo sabe? Porque conocemos la verdad. Porque conocemos la palabra de Dios. Pero la persona que no conoce la palabra de Dios, lo único que logrará simplemente entrar en temor y no se va a salir de esa iglesia. Así lo estén apaleando, así lo estén maltratando, así lo estén insultando, no se va a ir de ese lugar. ¿Por qué no se va a ir de ese lugar? Por miedo y temor a que le vaya mal. Y ciertamente la persona da el paso de salirse, y cuando se sale, ciertamente le fue mal. Pero luego dice: es que Diosito te está diciendo que vuelvas a la iglesia. Pero en la iglesia me tratan mal. ¿Cómo quieres que yo regrese a ese lugar? Es que si Dios te puso ahí, ahí te tienes que quedar. ¿Han escuchado algo así? Sí. Lo he vivido yo. Yo lo he vivido. Y entre el temor de me voy o no me voy. Si me voy me va mal, y si no me voy me está yendo mal. ¿Cuál es el chiste? Si me voy me va a ir mal, porque ya me han dicho que si me voy de la iglesia todo me va a ir mal, y si me quedo me está yendo mal. ¿Dónde voy? Y si no te vas, vienen las falsas profecías. El Señor dice que va a pasar esto, que te va a pasar esto si tú haces esto, y que te va a pasar esto si no haces esto, y que tienes que cambiar porque si no va a pasar esto. Y comienza a haber en la iglesia este tipo de pensamientos de estos falsos profetas
que han salido del mundo y lo único que hacen es simplemente controlar muchas vidas de personas. Y hay muchas personas que están en iglesias simplemente no porque quisieran estar, sino simplemente porque se sienten presionados a no ir a ningún lugar. Y yo he escuchado a muchas personas, y hay incluso muchas personas en esta comunidad que han estado en iglesias y que se les han dicho estas cosas. Y yo siempre les he dicho, Dios es bueno en gran manera y no hay maldad en Él. Él no tiene ningún pensamiento malo acerca de tu vida, ninguno. Sea que te hayas equivocado o sea que no te hayas equivocado, sea que hayas cometido un error o no hayas cometido un error, pero Dios no tiene ningún pensamiento malo acerca de tu vida, ninguno, porque somos de Dios, somos de Él, le pertenecemos a Él. Pero estos falsos profetas, como los creyentes no conocen mucho de Dios, son fácilmente engañados. Por eso en esta comunidad hemos establecido lo que es el discipulado, nivel 1, nivel 2, enseñamos sana doctrina o enseñamos las doctrinas del cristianismo. Más de 60 horas de clase para poder nosotros establecernos en la vida cristiana y puedas conocer lo que realmente es la sana doctrina. Muchas iglesias predican y enseñan que tienen la sana doctrina. La Biblia lo dice, pero la pregunta que siempre suelo hacerles es, ¿a qué le llamas la sana doctrina? ¿Y saben lo que me responden? Es que la sana doctrina está aquí. Ay, no, yo sé que aquí está todo, pero ¿a qué llamas tú sana doctrina? Y no saben. Y creen que tienen la sana doctrina, pero no saben. La Biblia dice, por favor, acompáñenme, por favor, en 2 Timoteo capítulo 4. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 3. Segunda de Timoteo 4, 3. Dice, porque vendrá tiempo, segunda de Timoteo 4, 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y en Tito capítulo 1, versículo 9, Tito capítulo 1, versículo 9, Tito capítulo 1, versículo 9, dice lo siguiente. Retenedor de las palabras fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Y en el 2:1, ahí nomás, dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y aquí me voy a centrar nuevamente. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Mencioné que muchos hablan de la sana doctrina y no saben lo que es la sana doctrina, no la conocen. Y aquí la Biblia enfatiza estar de acuerdo con la sana doctrina. ¿A qué se refiere? Se refiere que la sana doctrina no es solamente una enseñanza. La sana doctrina tiene que ver a muchas enseñanzas básicas del cristianismo, establecidas por Cristo Jesús, establecida por los apóstoles, la doctrina de los apóstoles. Y en ella se encuentra redención,
Si le preguntas a alguien qué significa redención, no saben la gran mayoría lo que significa redención. Redención es lo mismo que salvación. Nosotros enseñamos 5 horas de salvación, 5 horas de redención, enseñamos casi 6 horas de justificación y enseñamos incluso acerca de lo que es la santificación 6 semanas. Porque sabemos lo que significa cada una de ellas. Por eso es importante el discipulado nivel 2 para el crecimiento de cada creyente, y les animo a que vuelvan a tomar aquellos que han dejado y aquellos que van a empezar puedan estar expectantes de lo que van a aprender. Muchos dicen conocer la sana doctrina, pero no saben ni siquiera lo que es salvación. No saben de qué han sido salvados. Y explican la salvación en 1 hora. Nosotros explicamos la salvación en más de 5 horas de clase. Redención, justificación, Trinidad, arrebatamiento, resurrección de los muertos, el juicio eterno, el milenio, la tribulación, el rapto, la resurrección de los justos, la resurrección de los injustos, las bodas del Cordero, el tribunal de Cristo y muchas cosas más. Todas estas cosas enseñamos en doctrina. Y cuando un creyente no sabe doctrina, cuando un creyente no conoce estas cosas, y lo digo por experiencia porque yo no las conocía muy bien, y si conocía era muy poco lo que conocía, llegué al punto de ser engañado, de que me digan de que Dios ha dicho que ya te ha cortado con el hacha, y eran tan bíblicos, me sacaban la Biblia. Y uno se siente como que diciendo, pero Señor, ¿yo qué hice? ¿Qué malo hice para que tú ahora hayas sacado tu hacha? Primero me salvas, luego me botas. ¿Cómo es? O me salvaste o no me salvaste. O moriste por mí o no moriste por mí. Pero hay mensajes que se hablan en lugares y donde dicen que Dios ya te desechó porque hiciste tal cosa, o porque fuiste desobediente al pastor. Ahora el Señor dice que hay un espíritu dentro tuyo contrario al nuestro, y por lo tanto dice el Señor que debemos de separarte. Vete de la iglesia. Y en muchos lugares los expulsan, los destierran, los mandan lejos y les dicen, no estás permitido venir a este lugar. Lo he visto. Y hay muchos creyentes que aún andan en el mundo porque simplemente un día los echaron fuera de la iglesia. Y aún creen de que Dios los ha castigado al destierro. Y toman la cita de Caín, que Dios le dijo a Caín que viviría así, errante. He conocido a muchos creyentes que andan en el mundo, no viviendo en el mundo, pero caminan en la tierra con esa idea, porque han salido muchos falsos hombres que han ingresado a las iglesias con pensamientos que no son bíblicos. Y el gran problema es de que muchas veces no conocemos la verdad bíblica para poder refutarlas. Y nos sentimos tan mal. O sea, cuando una persona te dice que Dios ha dicho y ha dicho algo malo de ti, ¿sabe lo primero que llega a tu vida? La sensación de pertenencia. ¿Soy o no soy? Cuando una persona dice que Dios ha dicho que te va a pasar algo malo porque algo malo has hecho, hay una sensación que llega al creyente, llega a la persona, y la persona se dice, pero yo qué malo he hecho para yo recibir aquello que dice el Señor que me va a enviar. ¿Qué he hecho o qué he dicho? Y nos vamos a nuestro cuarto secreto y oramos y clamamos y lloramos delante de Dios. Señor, ¿qué he hecho para yo merecer esto? ¿Por qué me está pasando esto? Y oramos muchas veces y lloramos muchas veces delante de Él. Nos derramamos delante del Señor pidiendo, ¿por qué nos está ocurriendo estas cosas? Y es porque simplemente han salido ideas que no son de Dios y se están hablando y se están diciendo en lugares donde no se deben de decir. A mí me mataron con el cable de alta tensión. A mí me dijeron que Dios ya me cortó con el hacha. Yo tuve que partir de la iglesia. Y estuve 6 meses sin ir a una iglesia. Estuve 6 meses sin leer la Biblia. Estuve 6 meses sin querer orar. Porque ¿para qué iba a orar? ¿Para qué iba a leer mi Biblia si ya Dios me cortó con el hacha?
Total, ¿soy salvo o no soy salvo? No conocía estas cosas que ahora sé y conozco. Pero ¿cuántos saben que Dios es bueno? Dígale a la persona que está hablando, Dios es bueno. Y digo esto porque Dios envió personas. Me envió personas para volverme a hacer el camino e instruirme. Y vinieron 2 personas a mi casa. Tocaron la puerta y me dijeron, ¿sabe qué? Me dijeron que usted es creyente y que usted vive solo. Nosotros somos de tal iglesia y quisiéramos tener un retiro espiritual. Y dije, ¿retiro espiritual? ¿Qué van a hacer? Queremos ayunar, buscar del Señor. Y yo les dije, ok, está bien, vayan a la parte de atrás y ahí los voy a hospedar. Y cualquier cosa que ustedes necesiten, avíseme. No te preocupes que no queremos nada, solo queremos un lugar donde queremos orar. Los recibí. Ahí los dejé orando y ayunando. Y yo no me metía porque no quería saber nada de Dios. No quería saber absolutamente nada. Porque decía, o estoy o no estoy, o soy o no soy. Simplemente por personas con mensajes de esa calidad, que lo único que te dicen que Dios ya te ha borrado de su lista, porque ya perdiste tu salvación, porque ya fue cortada el hacha o sacada el hacha y ya fuiste cortado de raíz. Y estos 2 hombres que Dios envió a mi casa clamaban, oraban y se acercaban a mi persona para enseñarme y me enseñaban algo que yo nunca en mi vida había escuchado. Del amor de Dios. Capturó mi corazón y les dije, me gustaría estar con ustedes. Y estuve con ellos. E hice un retiro con ellos. Ellos hicieron un retiro bien largo, yo lo hice en 2 semanas. Mi corazón volvió otra vez a renacer ese amor por el Señor, el cual yo tuve un primer día. Y fui llevado a un lugar donde ellos asistían. Y el hecho era que uno de ellos 2 era un predicador internacional que predicaba en todo Sudamérica. Y yo me quedé, dije, wow, Señor, ¿a quién mandaste a mi casa? Fui bendecido grandemente. Llegué a la iglesia donde ellos asistían y lo primero que yo vi fueron milagros, prodigios y señales. Volví a creer, mi corazón volvió a encenderse. Pero la primera frase que escuché cuando yo entré a ese lugar es lo que siempre digo aquí. Dios es bueno y bueno por naturaleza. Y dijo lo siguiente, si tú has escuchado a alguien que ha dicho que Dios te ha cortado con el hacha, lo mismo que me dijeron a mí. Si tú has escuchado que Dios te va a castigar porque quizás hiciste esto. Y el predicador dijo, ese mensaje nunca salió del corazón de Dios. Dije, ¿what? ¿Que Dios no dijo esas cosas? Y mi corazón empezó a cambiar de una manera tan radical y empecé a buscar más de Dios. Me fui a la Biblia y comencé a estudiar. Me fui a preparar, fui a conocer más del Señor. Y por eso, cuando Juan dice lo siguiente, si regresamos nuevamente a 1 Juan capítulo 4, por favor. Dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Cuando una persona escucha mensajes que no son correctos, mensajes que van en contra de lo que Dios ha establecido, lo primero que aparece en el corazón de cada creyente es una sensación de pertenencia. No sabe si le pertenece o no le pertenece a Dios, si está Dios con él o no está Dios con él. Lo primero que aparece es esto. Pero Juan dice, hijitos, vosotros sois de Dios. Una palabra de pertenencia. Una palabra que tú le perteneces a Dios y que Dios no tiene nada en contra de tu persona. Y que Dios no tiene nada en contra de ti, ni piensa hacer nada malo en contra tuya. Porque así es Dios. Dios tiene buenos pensamientos. Él no tiene malos pensamientos de tu persona. Pero cuando una persona no conoce la doctrina, entonces es fácilmente engañado. Cuando una persona no conoce lo que es realmente la doctrina de Dios, es fácilmente engañado.
Regresemos nuevamente a Timoteo. 2 de Timoteo 4:3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina porque no la conocen, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Y saben por qué muchas veces la gran mayoría de personas habla este tipo de mensajes? Porque les gusta controlar la vida de la gente. Les gusta manipular a la gente. Les dicen, si tú te vas, te va a ir mal. Tienes que quedarte. Es más, hay otro mensaje por ahí que dice, y lo escuché de un predicador, me lo dijo a mí y yo se lo reclamé, le dije, ¿en qué parte de la Biblia está? Y el mensaje era, si no diezmas te vas a ir al infierno. ¿Quién se quiere al infierno? Nadie. Y ese mensaje lo predican en lugares. ¿De dónde salió ese mensaje? ¿De dónde salió ese pensamiento? No salió de Dios. Porque en ninguna parte de la Biblia habla de eso. Y lo confronté a este varón y le dije, ¿de dónde sacas eso para decir esto a la iglesia? Bueno, es que si no le dices eso, nunca diezman. Pero no está en la Biblia. Se predica lo que está escrito, no lo que no está escrito. Pero tú sabrás que hay que pagar local, mi sueldo, y hay que pagar esto, hay que pagar lo otro. Pero no está escrito. Esos mensajes siguen corriendo y se siguen hablando. Pero ¿cuántos saben que eso no es verdad? Amén. Porque no está escrito. Por eso la Biblia habla de cada uno de conforme haya propuesto en su corazón. Mi hermano, si tú no te has propuesto dar nada, no lo hagas. Pero si tú has sido bendecido y Dios ha puesto en tu corazón dar, hazlo. Porque cuando Dios pone eso en tu corazón es porque Él quiere darte más. Amén. Porque Él quiere darte más. Porque Él trabaja así. Él no trabaja obligando. Él no manipula a nadie. Él pone en el corazón algo. Se llama obediencia. Es un acto voluntario que nace en tu corazón de hacer algo a favor de alguien. Eso se llama la obediencia. La obediencia es algo que nace en ti. Y cuando uno da, lo hace de corazón, porque está siendo obediente a Dios. Pero no es porque alguien te imponga, te obligue. Nosotros no hacemos eso aquí. Pero en muchos lugares hay. Y ustedes van a conocer personas que están viviendo y experimentando este tipo de cosas en sus iglesias. Es más, hay creyentes que no salen del lugar donde están porque los han manipulado. Les han dicho que si se van, la bendición se va a apartar de ellos y que les va a ir mal. Y sacan una historia bíblica. ¿Qué historia creen que sacan? La de historia de Ruth. Cuando salió este hombre israelita y se fue lejos. Llevó a la familia y a los hijos. Y él se murió y los hijos también, por causa de haberse ido, entonces fueron destruidos. ¿Te quieres ir de la iglesia? Esto es lo que te va a pasar. Así les hablan, así les dicen, así les predican. Yo siempre he dicho, si encuentras una iglesia donde te puedan enseñar y dar mayor enseñanza que esta comunidad, no tengas temor en partir. Solo quiero pedirte que me dejes saber. No te vayas sin decir nada. Avísame para darte mi bendición y decirte, ve con el Señor, que sigas aprendiendo. Yo no voy a estar en contra que puedas partir, porque no soy quien para impedirte que partas. Si encuentras una iglesia donde te puedan enseñar más y puedas crecer más, bien. Porque creo firmemente que Dios nos pone en un lugar para crecer. Pero llega un momento donde ya no podemos crecer. Quizás necesitamos otro lugar donde aprendamos algo que no hemos aprendido en el otro lugar. Creo en ello. Dios me ha llevado de esa manera y he aprendido a crecer. Hasta que llegó el momento en que el Señor me dijo que haga lo que acabo de hacer, levantar una iglesia.
porque eso va a ocurrir. Si el Señor te está preparando continuamente y llevándote de lugar en lugar para seguir creciendo, entonces es porque te está preparando para algo grande. Amén. Gloria a Dios. Por lo tanto, necesitamos entender de que si no tengo doctrina, si no conozco la doctrina, voy a ser fácil de ser engañado. Por eso, la Biblia dice aquí en 2 Timoteo 4:3 que vendrá un tiempo que ya no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y empiezan a enseñar cosas que son fuera de la Biblia, que no están establecidas en la palabra de Dios. Cosas que más va a ser para el beneficio del que lo predica que lo que realmente debe predicarse. Si una de las cosas se ha aprendido es a predicar acerca de Jesús y de la obra de Jesús. En eso se basa el verdadero cristianismo. Y el mensaje del cristianismo está basado en la obra de Cristo Jesús. Miren lo que dice en 2 Corintios capítulo 2, versículo 17, por favor. Dice 2 Corintios 2, 17. Dice así la Escritura. En 2 Corintios capítulo 2, versículo 17, dice: pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Una vez más. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. Ahora, esta versión, la Reina Valera, la cual estamos leyendo, quizás no se vea mucho lo que quiere decir, pero buscando otras versiones de la palabra de Dios, dice así. Voy a leer la Biblia Dios habla hoy. La versión Dios habla hoy dice: nosotros no andamos negociando con el mensaje de Dios, como hacen muchos. Al contrario, hablamos con sinceridad delante de Dios, como enviados suyos que somos y por nuestra unión con Cristo. Una vez más voy a dar lectura a la primera parte. Nosotros no andamos negociando con el mensaje de Dios. Amados hermanos, hay una sensación de falta de pertenencia cuando somos engañados. Y peor aún cuando somos engañados por aquellos que creemos que saben más de Dios o que creemos que tienen más comunión con Dios. Y aún recuerdo años atrás, en un lugar donde estuve, donde se decía lo siguiente. Estaba la iglesia en construcción y se decía lo siguiente: si tú vienes a construir la casa del Señor, el Señor construirá tu casa. Y como todos quieren tener una casa, porque muchos no la teníamos o muchos no la tienen, iban a construir y eran parte de la construcción de la iglesia y estaban mañana, tarde y noche. Porque solamente estaban manipulando a las personas para que vayan a la construcción y les hacían creer de que si tú construyes la casa de Dios, Dios construirá tu casa. Y hablando de casa física, no hablando de una casa espiritual, porque la casa que estás construyendo es una casa física, por lo tanto, te va a dar una casa física. Y déjenme decirles, había tanta gente que iba. Tanta gente. Yo fui porque quise colaborar, pero quise colaborar. Le dije al encargado, le dije: mi hermano, ¿sabe qué? Yo hago esto, me gustaría colaborar. Claro, me dice. ¿De qué hora a qué hora? Porque tenían horarios de ir a trabajar. Bueno, le digo, yo tengo libre tal hora a tal hora, tal día. Ok, ¿solo ese día? Sí, solo ese día. Ok. Le dije a mi esposa, me llamaron, ¿va a venir? Sí, voy para allá. Fui, apoyé, no pasó 2 días, ¿va a venir o no va a venir? Digo, yo solamente quedé que iba a ir un día.
Pero mi hermano, es la casa del Señor. Usted tiene que trabajar en la casa del Señor si quiere que el Señor trabaje y haga su casa. Y dije, ¿en qué parte de la Biblia está? Y siempre he sido, ¿en qué parte de la Biblia está? Y me sacaban esa cita. Si yo no hubiera sabido nada de la palabra de Dios, a mí me hubieran engañado como a muchos que han estado engañando. Yo he sido una persona muy centrada en la palabra y aún lo sigo siendo. Amén. Aún recuerdo, y digo estas cosas porque son mensajes que hay de falsas personas que han adquirido un pensamiento y que están impregnadas en las iglesias. Aún incluso fui a un lugar y le dije al que supuestamente era mi líder, le digo, yo he estudiado la palabra, no sé mucho, pero lo que sé puedo compartir. Muy bien, estás bajo mi dominio, era el líder supuestamente. Y era el día de bautismo y nos fuimos al bautismo. Yo le dije, tengo tantos años de la vida cristiana, soy bautizado, etcétera, etcétera. Y me mandó a que me fuera a bautizar. Le dije, pero yo ya me bauticé. No que te tienes que bautizar otra vez. Pero ya me bauticé, el bautismo es una sola vez. Que te tienes que bautizar porque yo te he dicho. Un momento. La Biblia dice de un bautismo y punto, se acabó. El que se bautizó, se bautizó. No existe el rebautismo por agua. Y cuando él salió enojadísimo. Y le dije, muéstrame en la Biblia en qué parte habla del rebautismo. Y yo voy y yo mismo me lanzo al agua. Y no hay pasaje que hablan de eso. Entonces, cuando la persona no conoce estas cosas, va y lo hace porque piensa que eso es normal. Y hay una sensación de soy o no soy por causa de estos falsos maestros, falsos profetas que enseñan cosas, que profetizan cosas en la vida de una persona. Y el apóstol Juan vio eso y le dice, hijitos, ustedes son de Dios y los han vencido. Porque una de las cosas, déjame decirte algo, si tú has vivido o estás pasando como lo he pasado yo, es que en el corazón de una persona, un creyente, hay aún la sensación de esa relación con su padre que quiere volver nuevamente a entablar esa conversación, esa comunión con él, pero por causa de estas palabras no lo podemos hacer. Porque nos faltó un poco de conocimiento, de conocer quién es Dios. Por eso el mismo apóstol Juan, si regresamos nuevamente a 1 Juan capítulo 4, por favor. El apóstol Juan dice lo siguiente. Versículo 6, 1 Juan 4, 6. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. Una pregunta. ¿Cuántos conocen a Dios? Voy a volver a formular la pregunta. ¿Cuántos conocen a Dios? Voy a pintarlo de otra manera para que me puedan entender mejor. ¿Cuántos conocen al pastor Francis Rubio? ¿Cuántos conocen al pastor Francis Rubio? Levanten la mano los que conocen al pastor Francis Rubio. Los que lo conocen. ¿Cuántos saben del pastor Francis Rubio? Todo el mundo. ¿Cuántos conocen a Dios? ¿O porque solo sabemos de Dios? Hay dos cosas que tú tienes que tener presente. Una cosa es conocer a Dios y otra cosa es saber de Dios. Pero el secreto no es saber de Dios, es conocerlo a Él. Porque cuando tú lo conoces a Él, nadie va a poder engañarte.
Nadie va a poder decir algo en contra de ti. Porque cuanto más conoces de Él, te darás cuenta que tú y Él son uno en el Señor. Porque dice su palabra, el que se une al Señor, uno es con Él. Y puede entender y puede conocer y saber de que no habrá ninguna palabra mala, negativa en contra de tu vida. Porque somos de Él. Pero cuando no conocemos de Él y llega este comentario y llega supuestamente esta profecía que dice el Señor y no lo conocemos, nos desmoronamos. Nos desmoronamos emocionalmente y espiritualmente y viene la gran incertidumbre de pertenencia. ¿Soy o no soy? ¿Qué hice para que Él esté enojado conmigo? ¿Por qué ha sacado su hacha? ¿Será que porque no diezmo me voy a ir al infierno? Pero total, no dice que la salvación está basada solo en Jesús. Y ahora me dice este predicador de que si no diezmo me voy a ir al infierno. Entonces, ¿qué determina mi salvación? ¿En qué está basada? ¿En que si doy o en que no doy? Y cuando no conocemos a Dios, entonces somos personas que son fáciles de ser engañados y manipulados. Por eso nosotros buscamos en esta comunidad darle toda la enseñanza para que ustedes puedan estar cimentados en la palabra y no ser engañados por nadie, y aún incluso por mí. Porque en el tercer nivel les enseño hermenéutica bíblica de cómo escudriñar las escrituras, las leyes de interpretación para que puedan ustedes mismos escudriñar las escrituras. Porque es lo que yo hago. A mí no me gusta que me engañen, ni me gustaría que les engañaran a ustedes. Porque soy de las personas que son bien bíblicas, bien apegadas a la palabra. Y me gusta que la gente sea edificada en la palabra. No soy una persona que oculta verdades, soy una persona que muestra todo lo que tengo. Y me gusta enseñar. Porque he entendido que si no hay doctrina en el corazón de un creyente, es fácil presa de ser engañado por el mundo y por el diablo. Pero cuando un creyente tiene en su corazón la sana doctrina y conoce la doctrina, conoce la redención, conoce lo que ha sido salvo, de qué ha sido salvo, de qué ha sido redimido, conoce lo que es la justificación, por qué es justo y por qué es santo y para qué es santo, de qué se tiene que santificar. Conoce lo que es el pecado y su origen y quién es Él en Cristo Jesús. No va a haber quien te engañe, no va a haber quien te diga algo. Y conoce aún los eventos del fin. No va a haber ninguna noticia mala que te pueda mover. Y yo les compartí a ustedes, aún recuerdo la persona que me dijo: pastor, ¿no saben si ustedes se acuerdan que hubo un día en que un hombre de Dios dijo que el fin del mundo se acababa? ¿Sí? Y que iba a venir un meteorito, no sé qué cosa iba a pasar, y que las costas salgan de las costas del oeste porque iba a venir un meteorito y que iba a caer y que el agua iba a ser de no sé cuántos pies y no sé cuántas cosas. Y yo que conozco la palabra de Dios y sé los eventos del fin, dije: no es el tiempo. Entonces una hermana, antes que era pastor, por si acaso no era pastor, una hermana me dice: hermano Francis, nos estamos yendo a tal lugar. Usted sabe lo que, no, las noticias. Nos estamos yendo por si acaso. Hay espacio en la van. ¿Quiere ir? No, le digo, estoy bien. Y un amigo mío, cercano, vamos a decir, uña y mugre, vamos a llamarlo así, que hemos crecido en la vida cristiana, él sí fue engañado por esta noticia. Él me escribe desde Perú y me dice: Francis, mira que la persona fulana y tal profetizó esto.
Y ella o él nunca ha dicho algo falso. ¡Salte de allá! Yo le escribo, le digo, varón de Dios, le digo, tú conoces las escrituras como yo. Sabes que no es el tiempo. Por lo tanto, si me tengo que morir, qué bueno, le digo, porque voy a la presencia de mi Señor. Y si me voy a quedar en la tierra, qué bueno, porque no es el tiempo todavía de partir. Amén. Amén. Cuando uno conoce los eventos antes del fin, no se preocupa por tales noticias. El mundo está preocupado por su gran terremoto que nunca hubo en la historia y que va a acontecer. Y está preocupado. Yo sé cuándo va a ocurrir ese terremoto. La Biblia lo dice. ¿Quieren saber dónde? Levanten la mano los que quieren saber. Vengan al discipulado nivel 12 y ustedes van a aprender ahí. Nadie levanta la mano porque ya sabían lo que iba a responder. La Biblia habla de esas cosas. Vivo tranquilo. No hay una mala noticia que me pueda mover. Porque he entendido que soy de Dios y estoy en Dios. Porque somos de Dios y hemos vencido estas cosas que se manifiestan continuamente. Porque conocemos a Dios. De eso se trata, mi amado hermano. Que conozcas a Dios. El discipulado es solamente un paso básico de cómo puedes conocer a Dios. Pero va a quedar determinado en cuánto tú medites aquello para conocer realmente a Dios. Alguien me dijo, yo he escuchado, pastor, lo que usted ha predicado de la salvación, de la redención, de la justificación. Y pensé que ya lo sabía, pero cuando fui a la Escritura para estudiar lo que usted enseñó, recién me doy cuenta de que he sido salvo. Recién me doy cuenta lo que significa aquello. Porque muchas veces sabemos cosas, pero no todos conocemos a Dios. Muchos sabemos de Dios, pero no conocemos aún a Dios. Y la meta es conocerlo. Amados hermanos, este tiempo es un tiempo donde, como dice la Escritura, en los postreros tiempos se sufrirá de la sana doctrina, porque no habrán maestros para enseñar, porque no conocen aún incluso la sana doctrina. Y aquel que aún habla y que nosotros tenemos la sana doctrina, pregúntale, ¿a qué llama la sana doctrina? ¿Cuáles son las doctrinas? ¿Y de qué está basada? La gran mayoría no te va a poder contestar. La gran mayoría no te va a poder responder. ¿Por qué? Porque nadie les ha enseñado. Piensan que la vida cristiana es solamente venir a la iglesia y decir gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya. Hay victoria en Cristo y nos vamos a la casa. Y piensan que eso es todo. Para vivir una vida cristiana hay que prepararse. Aún incluso para la vida hay que prepararse. Para casarse hay que prepararse. Para tener hijos hay que prepararse. Amén, solteros. Los que se quieren casar. Amén. Si se quieren casar, prepárense. ¿Sí o no, Carlitos? Amén. Carlos. Gloria a Dios. Hay que prepararse. Pastor, ¿y cómo me preparo? ¿Hago ejercicio para tener mis six packs y me vea que estoy en forma? No. Lee libros. ¿De qué se trata el matrimonio? Cuando tengas conocimiento, entonces cuando llegues a la oportunidad de casarte, sabrás cómo tratarla y cómo tratar tu matrimonio. Igual manera, si no conocemos a Dios, seremos presa fácil de ser engañados. Pero si conocemos a Dios, entonces podremos sentir esa sensación de pertenencia más fuerte en nosotros, porque lo conocemos a Él. ¿Cuántos van a conocer más de Dios? ¿Cuántos van a conocer más del Señor? Recuerda, eres de Dios, perteneces a Dios y estás en Él y Él está en ti. Quiero invitarte a que te pongas de pie, por favor.